Bueno, inicialmente un cordial saludo a todos los presentes. Como siempre, excelente convocatoria en todos los eventos organizados por Carlos Felipe, a quien felicito también por continuar en esta labor no anual, sino diaria, a través de los diferentes esquemas de comunicación informativa relacionadas con el sector. Un saludo especial también a Germán, quien fue nuestro viceministro y hoy sigue siendo un generador de importante opinión en el país, y a muchas personas que están aquí presentes que han sido artífices de garantizar un derecho fundamental como es el derecho fundamental a la salud. Ayer te robé por unos 2 o 3 horas a los representantes legales de las EPS y de las agencias de aseguramiento y pudimos hablar con ellos algunas cosas que han generado un impacto. Algunos dicen que un impacto telúrico, fue pura coincidencia, pero hay que hacer todo lo que hay que hacer cuando hay que proteger la salud de las personas, tal como tú lo hacías cuando estabas en esta dignidad del Estado. Entonces, vamos a hablar sobre un tema ante un auditorio que es y resulta representativo en el sector salud. Muy seguramente han venido nutriéndose de conocimiento, información de manera previa en el día de ayer con las características de un sistema de salud y los aportes que los diferentes actores han tenido generando sus intervenciones en este escenario. Pero hoy, además de la invitación aceptada con gusto, hecha por Carlos Felipe y aceptada por mí, vengo a ser parte de un proceso de información dentro de un esquema transformacional del actual gobierno presidido por Gustavo Petro. Transformaciones que en el caso puntual, en lo que tiene que ver con mi responsabilidad, pasan por 3 escenarios: inspección, vigilancia y control del sector salud, y que hemos empezado a poner en práctica dichas transformaciones desde hace un año y que, como ustedes bien saben, hacen parte de una dinámica transformacional que tiene varios frentes de actuación en este momento, incluyendo el que ustedes han podido conocer y en el que hemos generado participación desde diferentes responsabilidades fuera y dentro del gobierno, como apoyadores, otros como cuestionadores y otros como generadores de luz informativa en el debate congresional que actualmente surce el proceso del proyecto de ley 339. Nosotros, dentro de esos 3 escenarios de la superintendencia, inspección, vigilancia y control, hemos visto la necesidad de fortalecer uno, que es el del control, que hemos encontrado deficitario, débil, laxo y a veces inexistente, siempre utilizando un marco normativo existente, vigente, de tal modo que lo que hacemos, lo que proponemos, tiene un respaldo normativo absoluto. No obedece a la discrecionalidad, a la inventiva, sino obedece al cumplimiento de la normatividad. Normatividad que tenemos que tener claro empieza dentro del respeto a un marco constitucional, pero igualmente el respeto a jurisprudencias, especialmente de la Corte Constitucional, y de manera especial la sentencia T760 del 2008, y un marco legal absolutamente vital para el sector, como es la ley estatutaria del sector salud, donde se definió el ámbito del derecho fundamental de la salud en el año 2015 y se numeró como la ley 1751. Entonces, vamos a tratar de generar unas
informaciones que solucionen expectativas de las personas y también explicativas por qué la superintendencia ha adoptado algunas medidas que hacen parte del arsenal normativo que venía siendo tenido pero no utilizado. Es decir, existían, mas no se utilizaban. Y en ese orden de ideas, primero hay que recordar entonces cuál es, dentro de ese esquema que se ha titulado Hallazgos, medidas cautelares y perspectiva de la vigilancia y el control, nuestro principal foco de actuación. Y pasa por dos columnas misionales de la entidad. Una, la que se relaciona con el deber ser de este ente de control. Defender el derecho a la salud. Pero de manera concomitante, el componente de protección al uso adecuado de los recursos públicos destinados y asignados para garantizar el goce efectivo de dicho derecho. Esa doble condición de responsabilidad que tiene la superintendencia hace que debamos actuar obligadamente en ambos sentidos. Y para ello quiero enfatizar la característica o naturaleza de esos recursos, como se los recordaba ayer a los presidentes y cuerpos directivos de las agencias del aseguramiento, tanto los que estaban del régimen contributivo como del régimen subsidiado, como las agencias del aseguramiento denominadas CPS indígenas, pero también hay quienes tienen la responsabilidad de direccionar la responsabilidad del aseguramiento correspondiente a los regímenes especiales. Y es que estos recursos públicos siguen siendo públicos desde que se giran, cuando se recepcionan por el operador o quien los administra, y cuando a su vez ellos los transfieren a los destinatarios, que son los prestadores. Por lo tanto, estos recursos no son discrecionales en su manejo. Aquí les recuerdo a las EPS el mensaje que siempre he dicho: esa plata no es de ustedes. Por lo tanto, no crean que pueden hacer con ellos lo que les da la gana. Sencillamente esa plata ustedes la administran para garantizar a un grupo poblacional afiliado el derecho a la salud. Desde el componente proteccional para el que está sano y promueve la salud de ellos y previene la enfermedad, hasta para atender los que están bajo siniestro de enfermedad y darles la atención debida, el componente rehabilitacional y hasta, dentro de ese derecho, el componente paliativo. Lo enfatizo porque a veces hay una amnesia selectiva o circunstancial, o a veces intencional, y se les olvida, y empiezan a hacer con los recursos lo que ellos creen que pueden hacer, y eso no es así. Procuramos dentro de esa dinámica generar una perspectiva desde las personas sobre la superintendencia que está cada vez más cerca de los afectados, de los usuarios, pero no podemos estar cerca en características de complicidad, complacencia con los infractores. Hay que recordar que somos los vigilantes y por lo tanto, frente a la infracción que cometa cualquier tipo de actor vigilado, debemos actuar. A nadie le gusta ser vigilado, a nadie le gusta ser inspeccionado, a nadie le gusta ser controlado, a nadie le gusta ser disciplinado. Por eso genero poco afecto sobre los actores vigilados sobre los que actúo. Pero no llegamos a estos cargos para generar popularidad, afecto y buen feeling, sino cumplimiento del deber en respeto de los dueños del sistema, que son los afiliados. ¿Qué hemos identificado? Un sistema crítico, un sistema que en estos momentos podemos resumir lo que está pasando con algunos de esos ítems que ahí se relacionan en la diapositiva, donde existe una reiterada, sistemática y crónica violación del derecho a la salud. Y hablamos con cifras.
En el día de ayer he presentado de manera numéricamente exacta la cantidad de inconformidades motivadas por no prestación, prestación indebida o prestación parcial de servicios de salud, cuando las personas utilizan los canales comunicacionales que tienen con la superintendencia para manifestar la inconformidad a través de los diferentes escenarios de formas de manifestación, peticiones, quejas, reclamos, denuncias. Y nosotros en el periodo que llevamos hemos contabilizado 1.300.000 personas que han hecho eso. Y esa no es una cifra menor. Sobre todo que ese 1.3 millones de inconformidades documentadas van cargadas con una triste relación porcentual. Y es que el 40% de esas 1.300.000 inconformidades eran súplicas de vida. Es decir, que requerían de la actuación inmediata de la superintendencia en las siguientes 24 horas, porque de lo contrario, quien ponía la queja o el familiar del que ponía la queja fallecía. Una característica de doble componente de todas las personas que motivaron la recepción de esas quejas. La primera, todas afiliadas al sistema. En un gran porcentaje, casi del 90%, Sistema General de Seguridad Social en Salud. EPS del contributivo, del subsidiado e indígenas. El resto del porcentaje, sistemas de salud alternos, como son los regímenes especiales. Ese tipo de circunstancia invita a una reflexión. No puede seguir así. Que todas estas personas afiliadas, hace un año yo dije esta frase, no fue del agrado de algunos, pero la repito porque está más vigente que nunca. Hace un año, quiero decir, en el evento pasado de Consultor Salud, es todas las personas afiliadas, pero sin protección, sin aseguramiento y, además, expuestas a no recibir lo que tienen como derecho a nivel de la prestación de los servicios. Detectamos a nivel territorial una inacción de los entes territoriales. Existe como una complacencia dentro de algunas secretarías territoriales de salud, tanto a nivel departamental como distrital, como municipal, frente al deber ser en los componentes que les tocan a ellos dentro del rol de vigilancia e inspección. Y eso permite, anima e incentiva las infracciones territoriales. Porque los actores sienten, entonces, que definitivamente pueden hacer lo que quieran porque territorialmente no hay quien actúe. Por ahí vi a Ligia Amparo, que es una de las que poco le aplica esto porque ella se actúa en Antioquia. Pero también hay algunas cosas que debiste actuar más y no lo hiciste. Entonces, ese tipo de circunstancias, pero nosotros sí actuamos desde la superintendencia ante la falencia de la entidad territorial. Esa inacción de los entes territoriales se complementa con acciones puntuales. Por ejemplo, la cronicidad en la tendencia de la cultura del no pago, en el incumplimiento de las EPS hacia los prestadores públicos y privados. Ahora con un nuevo componente, que ahora dicen, por culpa de la superintendencia no estamos pagando por las medidas cautelares que nos aplicaron. O sea, sigue la cultura del no pago, pero ahora le ponen una variante por la superintendencia. Otros van más allá desde el componente del cuestionamiento político del momento. Entonces dicen, el mismo gobierno está llevando a que la plata no llegue a las EPS y por eso las EPS no podemos pagarle a los hospitales y clínicas oportunamente. Y lo que encontramos es manejos indebidos de los recursos públicos por parte de quienes tienen la responsabilidad de administrarlos. El hecho de que hoy exista preocupación porque ante ciertas medidas que hemos tomado no haya efectivo circulante para pago de actividades de campaña electoral en la proximidad de elecciones, lo refleja, entre otros usos indebidos. Entonces,
Pues nosotros estamos para utilizar el arsenal normativo que estaba vigente, y pues si antes no lo utilizaban, porque se daba una doble condición. Por un lado, lo que existe como norma para aplicar no se usaba, y por otro lado, la figura de la intocabilidad de algunos actores. No me meto con ese. A él no lo puedo tocar. Esta superintendencia no tiene actores vigilados que se consideren intocables, porque entonces seríamos una superintendencia que preferenciaría a algunos y perjudicaría a otros. Aquí a todos se les aplica el control. Y ahí tenemos la medida cautelar con los dos enfoques, ambos de tipo proteccional. Primero, en lo que tiene que ver para hacer protección del daño de las personas en procura de impedir que un riesgo afecte su salud y la vida. Y cuando se da esa circunstancia, que es la primera que ustedes ven ahí en la diapositiva, en caso de peligro grave e inminente de la salud de las personas. Ese tipo de circunstancia conlleva a que la superintendencia aplique la medida cautelar, y como lo vamos a ver, cómo hemos actuado frente a ello, y consiste en la implementación de medidas estratégicas que se enfocan a corregir esas causas que colocan en riesgo a las personas ante prestaciones de servicio falentes, débiles, incompletas, y procuran salvar a las personas. Medidas cautelares que procuran contrarrestar el riesgo al que están expuestas las personas desde la individualidad del caso, y por tanto son medidas cautelares específicas ante un asegurador por un caso puntual de un afiliado. Pero recordando cuáles son las dos columnas misionales de la superintendencia: por un lado el derecho a la salud, que se aborda con este tipo de medida; por otro lado tenemos que proteger el buen uso del recurso público que administran estos agentes del aseguramiento. Entonces tenemos que hacer también medidas cautelares que impliquen la cesación provisional de los recursos del sistema. Y allí es donde me voy a tener un poco, porque ha sido utilizado como falsa narrativa para argumentar que este tipo de medidas han deteriorado el proceso de pago de las EPS bajo esta condición a la red pública y privada, especialmente de algunas zonas territoriales. Esta es una herramienta que tiene como principal propósito la correcta destinación de los recursos públicos, pero además tiene un propósito aún más grande, y es darle transparencia al uso de los recursos, de tal modo que todos sepan cuál es el recorrido de esos recursos dentro del proceso de ordenación, revisión, giro, pago y después la dispersión de esos recursos. Entonces, cuando nosotros escuchamos a la ciudadanía y piden, queremos conocer qué pasa con la plata, nosotros tenemos que responderle con los argumentos informativos de decirle qué es lo que está pasando con la plata, y tenemos que ser en eso transparentes con la información. ¿Por qué hemos tomado esas medidas? Hay unas justificaciones que son de tipo técnico. No obedecen a una iniciativa del superintendente y porque se las inventó. No. ¿Qué hemos contado, Germán? Germán, tú que fuiste funcionario en una alta dignidad del Estado, sabes muy bien que cuando hay una condición de ilicitud no se puede permitir. Porque si no haces nada teniendo conocimiento de ello, te vuelves cómplice. ¿Qué estaba pasando en algunas EPS? Pues que antes que proteger a sus afiliados, estaban colocando en riesgo de vida a las personas allí afiliadas. Y dentro de las responsabilidades que tienen en el deber funcional las aseguradoras, es reportar información a la superintendencia. Y unas o reportaban lo que no era, o no reportaban,
o solo reportaban lo que querían reportar. Y empezamos a encontrar cosas interesantes. Uno pedía los acuerdos de voluntades existentes entre las EPS y las redes de prestación y no resultaba concordante el pago que se hacía a los prestadores frente a lo definido en el acuerdo de voluntades, ni en el modelo de contratación que derivaba en un tipo de pago, ni en las cantidades que se estaban generando. Pero normalmente la queja es que se paga por debajo de lo que facturo. No, y aquí lo que encontramos es que se pagaba por arriba de lo que se facturaba, incluso con red pública. Y eso llama la atención. Entonces, generamos un análisis y evidenciamos una mala práctica, lo que se denomina concentración de pagos. A unos pocos prestadores, mucha plata. Y a muchos prestadores, poca plata o ninguna. Pero llamaba la atención que frente a lo radicado para el periodo para pagar, habían pagos por encima de esas cantidades. Cantidades de más que le hacían falta a aquellos hospitales que se les pagaba de menos o no se les pagaba, incluyendo red pública. Eso no lo dicen. Igualmente, una estrategia evidente para evitar armar obligación de cartera y es barreras para impedir radicación de cuentas. Una estrategia muy bien conocida, Carlos Felipe, y es: no dejo que yo termine siendo un deudor impidiendo que me radiquen facturación. Y cuando vimos el análisis global del comportamiento histórico de este tipo de aseguradoras, entonces ya se veían prácticas tendenciosas. No era un evento ocasional, no fue una circunstancia única, sino era una tendencia, donde la cifra de cartera era menor dentro de la confrontación real de cifras entre lo que la EPS reportaba a la superintendencia frente a lo que realmente debía reportado por los prestadores. Ese tipo de irregularidades ameritaban un tipo de medida. Entonces voy a hacer un ejercicio aclaratorio. Carlos Felipe me lo ha pedido. Explica en qué consisten las verdades y las mentiras. Yo vengo el día viernes, creo que fue, de la ciudad de Cali en una audiencia aclaratoria frente a una narrativa que decía que a partir de las medidas cautelares de cesación de pagos, pero no dicen que es cesación de pagos acompañado de un contralor que verifica la postulación del ordenador del gasto, se decía en esa falsa narrativa que a partir de esas medidas habíamos dañado el flujo de los recursos. Y es una narrativa que empezó hace como 2 meses y medio. Aquí veo a varios de los actores que allí estaban, unos diciendo lo que no era y otros confirmando lo que yo decía. Y aquí en lo más práctico, los que han sido funcionarios de gobierno saben que la verdad incuestionable frente a una persona que dice algún argumento informativo es utilizar en su favor o en su controversia la información que él genera. Todo lo que utilizamos para hacer la controversia es la información entregada por los mismos prestadores, por las aseguradoras y por una figura que es la lupa al giro que tiene ADRES. De tal manera que son las cifras que dan los actores. Entonces, lo primero que se ha dicho, y lo hemos caracterizado como mito, y es que este tipo de medidas busca paralizar los pagos a hospitales y clínicas, como algunos dicen. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque precisamente es lo contrario. No pretendemos paralizar los pagos, sino garantizar que el pago corresponda a lo que los hospitales están reclamando válida y legítimamente como atenciones realizadas y facturación generada. El segundo mito
Estas medidas del superintendente buscan quebrar la red pública a través de las barreras que afectan la sostenibilidad del sistema. Eso es dicho muy elegantemente. De manera criolla, lo que dice ese mito es: estos del gobierno actual quieren inducir a la crisis para justificar una reforma. Y eso es una soberana mentira. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los componentes de la política de gobierno del presidente Petro es el fortalecimiento de la red pública. ¿Cómo vamos a ahogar financieramente a los hospitales públicos si lo que quiere el presidente y por lo tanto todo el equipo que hace parte de su gobierno es el fortalecimiento de la red pública? No tendría sentido generar una política que favorezca dentro del concepto de gobierno a la red pública y nosotros en la parte operativa estemos generando acciones que vayan en detrimento de la sostenibilidad y viabilidad de la red pública. Y lo queremos decir, ni la red pública ni la red privada son objetivo de acciones que atenten contra ellos. Son los escenarios de atención, son los que garantizan la parte de la prestación del servicio. ¿Cómo vamos a actuar de manera discordante con lo que el presidente quiere? Entonces, otro mito que se cae. El tercero, lo que se han inventado, es que estas medidas le otorgan una facultad potestativa al contralor que designa el despacho del superintendente de aprobar o no el pago de los prestadores. No. La EPS, es decir, el ordenador del gasto, es quien postula y sigue teniendo la responsabilidad de garantizar los pagos. Solo que el contralor, como lo dice su nombre, y es una figura legal establecida dentro del arsenal normativo que yo encontré cuando llegué, establece que controla, verifica y constata que lo que se está postulando para pago corresponda a lo que realmente debe pagar. Y encontramos muchas inconsistencias frente a lo que se debía pagar con lo que se estaba postulando para pago. Y nosotros tenemos que actuar a través de la figura de quien controla, verifica y constata ese tipo de variables. Entonces, ¿cómo funciona la medida? Para explicarles un poquito también lo que han dicho, que el haber puesto la figura del contralor enlentece el flujo de recursos. Para hacer efectivo el giro de la postulación, una vez se hace la verificación, constatación y control por parte del contralor, únicamente se demandan 3 días adicionales al proceso de rutina. 3 días, 72 horas. Y efectivamente, frente a una EPS que no tiene este tipo de medida, comparado con la que lo tiene, iniciando los procesos el mismo día, las que tienen la medida demoran 3 días más. Pero es que yo prefiero que el sistema demore en el pago 3 días y no que se pague lo que no es o que se pague por debajo de lo que debió pagarse. Porque precisamente el efecto que procura esta medida es un efecto positivo de rescate hacia la transparencia de las transacciones entre los pagadores y los prestadores, porque garantiza la correcta destinación del recurso en defensa precisamente del derecho de las personas. Porque los que están aquí que tienen experiencia en el manejo del ámbito hospitalario, cuando no se tienen recursos producto de la venta de ellos, sencillamente se hace progresivamente inviable la continuidad de la prestación de los servicios. Primero hay una afectación de la calidad y después, dentro del componente específico de la calidad, tenemos una afectación de la continuidad. Y después se va afectando todo. Se afecta seguridad, se afecta pertinencia, pero además el acceso. Y todo esto indica que se acaba la satisfacción del usuario. Todo porque no hay recursos. Porque sencillamente este sistema hace que si no tienes plata para funcionar, afectas la calidad del cumplimiento de tu objeto de obligación. Entonces, nosotros en estos momentos, y lo vamos a mostrar, no estamos preocupados porque se demoren 3 días más el proceso de verificación y pago. Pero
el que ordena el gasto sigue teniendo la potestad de garantizar el pago. El cuarto mito es que nos han dado a nosotros, a mí, una facultad que yo no tengo, dentro de un mito para desvirtuar la pertinencia de la medida. Y es que dicen, es que el superintendente ahora es el que ordena cuánto y cuándo paga. Y esa facultad no la tengo yo. Nosotros vigilamos a los actores, pero no somos coadministradores ni ordenadores del gasto. Para ello, pido entonces claridad en el concepto para que no se confunda una obligación desde la perspectiva como ente de control y una nueva función que nos quieren endilgar para decir que somos generadores de enlentecimiento del proceso de reconocimiento y pago de obligaciones. La EPS programa el pago y la EPS es la que ordena el pago. El superintendente no tiene esa facultad ni la pretende tener. Es por ello que nosotros hemos venido generando información en los medios aclaratoria. ¿Desde cuándo? Ahí están las fechas. 1 de junio empezó este discurso en contra de las medidas. Seguimos, 2 de junio, en medios de circulación territorial y nacional. Y no tienen que ver en el cuestionamiento que dicen hospitales de primero, segundo, tercer nivel, ellos generalizan la medida. Y por eso, un día antes de la reunión en Cali, que fue el viernes pasado, se hizo una aclaración a partir de la información producida por el mismo hospital, en el caso puntual del Hospital Universitario del Valle, sí llegan los recursos. Y lo voy a decir aquí brevemente. Esta narrativa falsa queda evidenciada en su falsa conceptualización cuando hacemos un análisis a partir de las cifras de los hospitales. De manera puntual, en la territorialidad suroccidente del país, donde tenemos esos departamentos, Nariño, Cauca, algo de Putumayo, donde hay un predominio de 2 EPS cuyos interventores aquí logro ver, se ha evidenciado que desde la medida cautelar, una aplicada en marzo y otra aplicada en mayo, ha mejorado el flujo de los recursos. Hay un mayor promedio mensual de giro recibido efectivamente por los hospitales. Pero además, que hemos comprobado, porque esto fue una queja donde instrumentaron una información para procurar un rédito político, sí veíamos que los pagos llegaban a las entidades hospitalarias y el pago de dispersión hacia los trabajadores no era equitativo. A unos se les pagaba y a otros no. Y obviamente el que no recibe plata, cuando ve que a otros sí le pagan, genera inconformidad. Genera todas las acciones propias de insatisfacción y que motivan la evidencia de que no están a gusto. Pero ya nosotros no controlamos la dispersión que hacen los gerentes. Entonces, está comprobado que durante la medida ha habido mayor recepción de recursos por parte de las redes que antes de las medidas. Sin embargo, en aras de la transparencia, definimos unas mesas de trabajo para hacer una verificación de cifras. A uno les asiste el derecho de no creer lo que decimos y a nosotros nos asiste el derecho de comprobar que lo que decimos es cierto. Entonces, no más pugna, no pugilato, no controversia en medios, sentémonos. Y vamos a sentarnos con las cifras reales. Yo, para utilizar las cifras para esa mesa de trabajo, no voy a utilizar mis cifras, sino las de ellos. No sé cuáles van a utilizar ellos para poder controvertir lo que ellos mismos ya me dijeron antes que era otra realidad. En este momento, frente a los dos tipos de medidas, nosotros para protección de recursos tenemos medidas cautelares de cesación provisional con vigencia de Contralor en Emsanar, Asmed Salud y Dusacaui. Las dos primeras, acabo de referenciarlas, la Dusacaui es de carácter indígena, con predominio en los departamentos de Guajira, Cesar, Magdalena. Y frente a daños en salud, tenemos medidas en dos agencias del aseguramiento, un programa de salud en una caja de compensación que es Confachocó y la otra
en Confaoriente. Ahora, vayamos más precisos. Nosotros hemos venido actuando dentro de esta función jurisdiccional porque tenemos que actuar. Y nosotros hemos generado en ese lapso de menos de un año que llevamos, porque yo llegué el 22 de agosto, y creo que hemos generado una acción importante cuando hay una historia comparativa de productividad que en este año hemos superado lo que la superintendencia no había logrado en varios años. Y es que ha habido un total de 1.476 sentencias en favor de ciudadanos y de prestadores. Y eso, hay 85 decisiones de estas que han sido de fondo por temas de glosas y recobros ante actores del sistema. Y de manera paralela, sentencias que protegen el derecho a la salud tenemos ahí. Todas las que suman el total que está a la izquierda superior, que son 1.476. Y hemos generado medidas cautelares específicas de esos casos donde yo les mencioné que se caracteriza enfocar desde la individualidad de la persona afectada, sometida a riesgo y amenaza, aunque está afiliada. Y ahí tenemos. En diciembre del año anterior, la medida no solamente aplica a los prestadores, también a los aseguradores. Por eso tienen de los dos. Tenemos frente a la IPS Mi Red en Barranquilla una medida cautelar por una queja puntual ante un caso de un señor cuyo nombre ahí aparece por barreras en el acceso al servicio de urgencias al no contar con afiliación a la EPS. Al paciente le hicieron firmar un pagaré en urgencias con cifras de 200, 140 de presión. Incontrovertible. Por eso el inicio de la medida. No me pronuncio más porque sigue un debido proceso. Con respecto a una aseguradora con origen en Medellín, en enero de este año impusimos dentro del proceso de la medida la protección a una ciudadana porque no había sido atendida oportunamente por la especialidad correspondiente y porque requiriendo apoyo ambulatorio no se le dio. En este momento sigue un proceso donde hay una primera instancia que ha fallado 5.400 millones de pesos como sanción. Salud Total, en abril de este año, un paciente con una patología múltiple y definitivamente requiriendo tratamiento continuo y entrega de medicamentos. Lo único que tenía seguro era que estaba afiliado a Salud Total, más no el acceso oportuno al tratamiento. Y de manera posterior, en abril, también un paciente de la 9PS con demora en la remisión y no autorización para remisión en ambulancia. Ayer hemos lanzado la nueva metodología de clasificación de riesgos para reclamar atenciones. Fue de muy buen recibo por parte de los usuarios, de muy mal recibo por parte de los aseguradores. Por parte de los usuarios, porque implica inmediatez en la atención, porque poniendo el reclamo hay inmediatamente una orden de obligatorio cumplimiento de atención. No vamos a esperar que la EPS se tome los días que tenía que tomarse antes para decir lo mismo, pero en otra forma. Me quedan pocos segundos, pero voy a ser respetuoso. ¿Por qué también hay beneficio? Porque la nueva metodología no implica nada nuevo para los usuarios. Solo que ya no va a tener que agregar ningún otro documento sobre texto de la EPS para poder dar la atención. Y hemos categorizado en riesgo vital, debe ser resuelto en 24 horas, riesgo priorizado en 48 horas y riesgo simple en 72 horas. Pero hay un hecho. ¿Ustedes recuerdan cuál es la connotación de los recursos que operan el sistema, especialmente aquí referidos? ¿Los recursos son de qué tipo? ¿Cómo? Muy bien. Al ser públicos son sujetos del control fiscal. La UPC está sujeta al control fiscal. Entonces, de ahora en adelante, con una periodicidad bimensual,
cuando se comprueba que hay persistencia en la no atención, constituyendo la figura de la denegación de servicios, nosotros simplemente generamos el traslado a la Contraloría General de la República. Y la Contraloría General de la República definirá si existe o no detrimento patrimonial. Porque lo que queremos es que ese recurso que se le está pagando, que no se está utilizando, regrese a la ADRES. Pero también las personas que no hacen lo que tienen que hacer tienen que responder fiscalmente ante la entidad que hace el control fiscal en el país. Obviamente esta segunda parte fue la que no fue de buen recibo. Pero los recursos públicos son para garantizar la atención en salud, para lo cual han sido definidos, no para que de manera optativa las personas hagan lo que crean que tienen que hacer con ellos. A veces ser disciplinado implica asumir unas responsabilidades por esa responsabilidad que asumen. Pero no estamos para generar acciones que superen lo que la normatividad establece debe ser cumplida. Estamos definiendo inclusive ya que el primer reporte de la bimensualidad correspondiente a julio y agosto va a ser el 29 de septiembre, rumbo a la Contraloría. Después vamos a hacer un acuerdo para que ya no haya necesidad de traslados, sino enlazamos los dos sistemas informáticos para que se permita la Contraloría misma acceder al sistema de peticiones, quejas y reclamos nuestros y de una vez van monitorizando en línea lo que ocurre. Esta nueva clasificación permite que el usuario, desde el momento que coloca el reclamo, empiece él mismo a monitorizar por dónde va la traza de su reclamación. Entonces, lo que resulta cómodo y grato para algunos, resulta incómodo e ingrato para otros. Y esas ayer fueron las dos situaciones de polarización que hubo. Entonces, nosotros estamos aquí porque queremos generar una aclaración informativa, ilustrativa de lo que es nuestra actuación como superintendentes, pero siempre dentro de una labor misional. Primero, es requisito fundamental para que se pueda cumplir un programa de gobierno, garantizar derechos. A nosotros nos corresponde uno fundamental, el derecho a la salud. Dentro de ese orden de ideas, nosotros estamos actuando y nos toca actuar porque definitivamente creemos que se debe actuar. Y para ello queremos una superintendencia desde la perspectiva futura del control con ciertas características. Estamos mejorando la capacidad resolutiva en el manejo de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Un nuevo modelo de atención ya lo estamos haciendo. Nos estamos anticipando a la reforma. Por eso esa estrategia que hemos denominado tutela cero, para que se desrutinice que para acceder a servicios hay que impetrar tutelas. No, el derecho prima, porque lo que hemos visto es que ni la tutela está siendo respetada por algunos agentes del aseguramiento y algunos ni siquiera respetan cuando se incurre en desacato comprobado. Vamos a mejorar la vigilancia a nivel territorial. Por eso la presencia va conllevando también intervención territorial por parte de nosotros y definitivamente una superintendencia del lado de nosotros, que somos los dueños del sistema, que somos los usuarios. Y por ello hay cosas puntuales como la que ustedes visualizan aquí, que es por la que se está trabajando dentro del Congreso en un escenario de debate formal. Y lo que queremos, entre algunas cosas, hace un año ustedes recibían una información inicial de lo que se pretendía. Hoy ya es formalmente un documento en tránsito. El Congreso es el escenario natural de la esencia democrática y definirá si a la superintendencia finalmente nos asignan este tipo de facultades. Resalto una, la figura del levantamiento del velo corporativo. ¿Quiénes hay aquí prestadores de servicios de salud? Muy bien.
¿Quiénes de los que están aquí de prestadores de servicios de salud se quedaron con plata sin que les pagaran EPS que se liquidaron? Bueno, esto es para ustedes. ¿Qué queremos hacer? Queremos levantar el velo corporativo de estas EPS que tenían dueños y socios y que se quebraron las EPS, pero los dueños se fortalecieron financieramente con plata pública. Queremos dos cosas: la identificación de esos dueños y socios que nunca salieron a la palestra, pero sí se llevaron la plata. Y queremos, por otro lado, recuperar la plata para que regrese al sistema y empiece a pagar lo que no se pudo pagar cuando estaban activas y operantes estas EPS. ¿Ustedes quieren que les devuelvan la plata? Bueno, son herramientas que estamos pidiendo. El sentido común indica que algo que es conveniente no se rechaza. Sin embargo, respetamos el tránsito congresional de este tipo de documento. Seguimos, después de 11 meses y algunos días trabajando en ello, en un modelo de superintendencia que a algunos no les genera satisfacción, pero a los usuarios les ha servido y es nuestro principal foco. Respeto hacia el usuario y respeto hacia quien presta un servicio y no se le paga. Como superintendencia seguimos defendiendo el derecho a la salud y velamos por el buen uso de los recursos. Utilizamos las medidas cautelares para generar ambas protecciones. Y continuaremos. Seguiremos. Hasta que lo que nos tiene aquí motivados en reunión, que es el derecho fundamental a la salud, se dignifique y se respete. Y en este país todos podamos decir que nuestro derecho a la salud se volvió costumbre. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.